Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Por los amigos. Quiero contarles una historia de la guerra, una historia de los humanos. Formamos nuestra alianza con ellos por simple conveniencia. Tenían un mundo rico en recursos y estaban dispuestos a venderlos a un precio justo. Así que establecimos un intercambio sencillo. Tecnología por minerales refinados. No los investigamos mucho. Eran demasiado primitivos como para molestarnos en enviar los equipos enológicos estándar a un costo enorme. Todavía usaban cohetes químicos en ese entonces, y nos encargaríamos de eso después. Y luego llegó la guerra. No tuvimos tiempo. Quizás era mejor no saber. Después de todo, si no podíamos predecir las acciones de nuestros aliados, no había forma de que nuestros enemigos lo hicieran. Verán, para explicar lo que ocurrió durante la guerra, hay dos cosas que necesitan entender sobre los humanos. Ellos aman y construyen naves feas. Nosotros podemos formar vínculos de apareamiento. Al final, las parejas son más eficientes, con una mejor distribución del trabajo y mayor eficacia en la comunicación. Pero lo que no tenemos es amor, no como el que tienen los humanos. No se preocupen, lo explicaré más adelante, o al menos eso intentaré. La primera batalla que libramos junto a los humanos, ni siquiera los queríamos ahí. Algún burócrata convenció a algún general de que sería bueno que los humanos vieran cómo se libraba una batalla espacial de verdad. Llegaron con un solo crucero de combate pequeño, estrecho, poco elegante, lleno de líneas angulosas. Incluso tenían camarotes compartidos para dormir. Eso jamás sería aceptable en una de nuestras prestigiosas naves. Pero no dejaban de murmurar sobre la relación potencia-peso y que la forma sigue a la función, muy lejos de la grandeza estilizada de nuestros propios diseños. Desde el punto de vista estético, sus reactores de fusión funcionaban con una eficiencia terrible, un mísero 20%, bastardizando los diseños simples y agradablemente ingeniosos que les habíamos proporcionado, y arrojando enormes cantidades de calor residual al espacio. Los diseños que les dimos habrían alcanzado un 80% o más si tan solo hubieran seguido los planos. Se les ordenó quedarse al margen y esperar. Después de todo, solo estorbarían. Su comandante obedeció. La batalla terminó en empate, con pérdidas menores en ambos bandos, y los humanos esperaron. Serví junto al comandante humano llamado Frank Kernick durante esta campaña. Era el comandante de la UN Artemis. Me reunía con él a menudo, revisando cómo su nave podría reabastecer al resto de la flota durante los periodos de calma entre escaramuzas. Me sorprendió su preocupación por sus compañeros soldados y por mí personalmente. Siempre me preguntaba cómo estaba. Qué cosa tan extraña. ¿Por qué le importaría cómo estaba? Tontos humanos. Sin embargo, trabajaban con diligencia, manteniendo su nave operativa en todo momento, con la tripulación turnándose para dormir mientras otros permanecían despiertos. Y siempre la preocupación. Frank incluso me trajo una bebida llamada whisky, pero me advirtió que la mezclara con agua antes de consumirla. La probé. Tenía un perfil de sabor sorprendentemente complejo cuando se diluía, pero sabía fuego y muerte cuando se bebía pura. La botella permaneció casi llena sobre mi escritorio. Aprecié el regalo, al menos la intención, y le devolví el gesto regalándole una botella de ícor de Balta, el fluido viscoso que se obtiene al aplastar insectos Balta. Debió apreciarlo de igual manera, pues permaneció exhibido sobre su escritorio también. A menudo intercambiábamos cortesías, y con el tiempo, incluso llegamos al punto de intercambiar bromas, como las llamaban los humanos. Una falsedad absurda expresada con fines traviesos y humorísticos. A Frank le gustaba bromear. La campaña fue larga, como suelen ser las guerras espaciales, con ninguno de los bandos dispuesto a comprometerse por completo sin una ventaja decisiva. Y entonces cometimos un error.
Detectamos una pequeña parte de la flota enemiga saltando hacia un puesto de avanzada periférico y organizamos una fuerza equivalente para saltar y enfrentarlos, manteniendo el estancamiento. Era predecible y fue predicho. Tuvimos suerte de que los humanos pidieran acompañarnos. No tenían valor táctico alguno y podrían ayudar a transportar suministros necesarios desde el puesto de avanzada, así que aceptamos. No habría combate ese día de todos modos, o eso creíamos. Llegamos a una escena de caos. Ya estaba presente una fuerza enemiga numéricamente superior. Aún no sabemos de dónde salieron. Ordenamos a los humanos que se mantuvieran al margen, protegiendo los activos, y pedimos refuerzos. Pero no llegarían a tiempo. El enemigo ya había cortado las rutas de salto fuera del pozo gravitacional del sistema, así que nos preparamos para una escaramuza larga y sangrienta. Perderíamos, pero quizás no moriríamos todos. Lucharíamos mientras pudiéramos, sin opción de retirada. Levantamos nuestras pantallas defensivas y nos preparamos para intercambiar golpes y soportar los ataques de misiles enemigos. Y entonces, la Artemis rompió formación, y el enlace de radio humano cobró vida con la estática. Lo siento chicos, pero nosotros también queremos jugar, y parece que esta vez sí necesitan ayuda. Yo estaba demasiado ocupado organizando las defensas de mis naves como para prestarles atención en ese momento, pero los registradores de datos captaron exactamente lo que ocurrió. El perfil energético de la Artemis comenzó a cambiar, al principio lentamente, pero a un ritmo cada vez mayor. Su generador de fusión empezó a aumentar su potencia y su eficiencia al mismo tiempo, como un gigante despertando de su letargo. Sus motores comenzaron a incrementar el empuje desde las modestas salidas que habíamos visto hasta entonces en maniobras, mientras aceleraba directamente hacia el corazón de la flota enemiga. Propulsores RCS de cohete químico emergieron de los puertos ocultos en su proa y popa. Admito que nos burlamos al principio. La pequeña y fea nave humana en la posición equivocada, con las armas equivocadas. ¿Qué se suponía que iba a hacer exactamente? Las guerras se libran con misiles y láseres, y no tenía ninguno de esos. Les habíamos preguntado extensamente sobre eso. Ordenamos a la Artemis que regresara, pero Frank nos ignoró. El enemigo lanzó una salva inicial de misiles, cortando de raíz cualquier discusión incipiente con el comandante suicida. La Artemis giró de punta a punta y disparó con fuerza sus propulsores, frenando y colocándose directamente entre ambas flotas, que parecían elevarse sobre la pequeña y torpe nave humana. Y entonces reveló la verdadera sorpresa. Una serie de lo que entonces hemos aprendido a llamar baterías de defensa puntual. Emergieron de puertos a lo largo de los costados del Artemis, mini cañones electromagnéticos que serían completamente inútiles contra naves capitales enemigas y sus pantallas defensivas. Y fue en ese punto cuando la Artemis tomó el control absoluto del campo de batalla. Las baterías de defensa puntual rugieron con vida en una tormenta de proyectiles cinéticos, apuntando a los misiles entrantes. La mayoría de los disparos erraban mientras los misiles intentaban maniobras evasivas. Pero cuando disparas 3200 rondas por segundo, puedes permitirte fallar muchas veces. Solo tienes que acertar una vez. De la salva original de 72 misiles disparados, 5 impactaron inofensivamente contra nuestras pantallas defensivas. No era lo suficiente como para sobrecargar nuestros generadores, apenas los notamos. Era horriblemente ineficiente, absolutamente derrochador. Cientos de kilogramos de proyectiles cinéticos a alta velocidad salieron disparados al espacio, sin encontrar objetivo alguno, condenados a quemarse en una estrella o quedar atrapados en un viaje interestelar por toda la eternidad. Pero maldita sea, eso funcionaba. Juró que el tiempo se detuvo durante unos segundos mientras ambas flotas luchaban por comprender la magnitud total de lo que acababa de suceder. Una situación tan extraña e impredecible. Pero nuestra reacción fue ligeramente más rápida que la de ellos, y mucho más simple. Lanzamos nuestra propia andanada de misiles, logrando desplegar una sólida salva de 40 misiles, apuntando a una de las naves más pequeñas del flanco. Su pantalla defensiva parpadeó, señalando la carga impuesta a los generadores de escudos. La flota enemiga, sin embargo,
decidió correctamente que la Artemis era una amenaza mayor de lo que se había pensado inicialmente y lanzó sus misiles, apuntando solamente a ella. La salida del generador de fusión de la nave aumentó aún más. Parecía ahora imposiblemente alta, igualando la de nuestros sistemas de energía de acorazados. La nave se lanzó por el espacio acelerando un ritmo que habría matado a miembros de nuestra especie, pero que críticamente daba tiempo a las baterías de defensa puntual para abatir los misiles entrantes, antes de regresar y colocarse una vez más en medio del combate. Desde entonces hemos aprendido que el reactor del Artemis estaba diseñado exclusivamente para operaciones de combate, y que cuando no era necesario reducía su salida a niveles nominales de mantenimiento de posición a costa de la eficiencia. Nosotros construimos los nuestros para proporcionar niveles eficientes de energía en reposo, con la capacidad de aumentar a potencia de combate por breves periodos. Mucho más elegante, pero no tan efectivo. Nuestra segunda salva logró desactivar las pantallas defensivas de la pequeña nave del flanco, y una tercera la inutilizó por completo, dejando solo un cascarón humeante a la deriva en el espacio. Recuerdo a la tripulación del puente vitoreando, una sensación extraña, un instante grabado a fuego. Podría decirles cualquier cosa sobre ese momento, la forma en que la iluminación de batalla iluminaba las placas del suelo, o la mezcla de feromonas de miedo y furia en el aire, hasta la sensación del polímero sintético del asiento en el que estaba. Quizás no moriríamos ese día. Quizás aún seguíamos en esto. Mientras tanto, el enemigo cambió de tácticas y pasó a salvas de láser, pensando que los haces de alta intensidad no serían derrotados tan fácilmente por la nave humana. Fue entonces cuando aprendimos sobre otra tecnología humana, el blindaje ablativo. Ninguno de nuestros ingenieros jamás pondría algo así en una nave. Estaba diseñado para fallar. A diferencia de nuestras pantallas defensivas que podían regenerarse, el blindaje ablativo se consumía con el calor de los brutales haces láser, dejando una nube metálica. La Artemis comenzó a esquivar, obligando a los artilleros enemigos a usar diferentes baterías láser constantemente. Aceleraba, giraba y zigzagueaba sin parar, pero aún así seguía recibiendo impactos. Todo ese tiempo, eliminaba misiles antes de que pudieran alcanzarnos, o alcanzarla a ella. La marea comenzó a cambiar con cada vez más naves enemigas inutilizadas y el enemigo luchando por dañar nuestra flota. Estábamos regresando con un esfuerzo a una lucha equilibrada, pero eventualmente, la guerra de desgaste pasó factura. El blindaje ablativo de la Artemis se adelgazó y finalmente, un solo disparo atravesó la nave, dejándola expulsando plasma y atmósfera. La radio volvió a crepitar y la voz de Frank se escuchó forzada. Adiós, amigo. Ha sido un honor servir contigo. Y entonces, antes de que alguien pudiera responder, la Artemis aceleró directamente hacia el acorazado enemigo, atravesando la pantalla defensiva. Su generador de fusión detonó al impacto y se llevó al acorazado con ella en un último y valiente acto que aseguró la seguridad del resto de la flota. Con el acorazado destruido, fue una victoria decisiva. Yo estaba atónito, porque Frank había sacrificado su nave y de hecho su vida. El enemigo lo habría dejado en paz en ese punto. La nave estaba inutilizada. El enemigo lo habría dejado en paz. Es cierto, nosotros habríamos sufrido mayores pérdidas, pero ese no era su problema. Lo que hizo no fue una estrategia óptima de supervivencia, fue exactamente lo contrario, pero nos había salvado. Y la eficacia humana por encima de nuestra eficiencia se ganó el respeto a regañadientes de toda la galaxia. Desde entonces, nuestros propios diseños de naves han cambiado, y hemos comenzado a combinar tecnologías con las naves humanas. Que se joda la eficiencia en favor de la efectividad. Pero aún así me costaba entender las acciones de Frank aquel día. Hablando con un miembro del clero humano, me dieron esta cita de un texto antiguo, que me ofreció una comprensión impactante del comportamiento humano irracional llamado amor. Nadie tiene amor más grande que quien da su vida por sus amigos. Adiós, Frank. Fue un honor servir contigo también. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar.
Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.